Hola a todos y bienvenidos a un video más de la sección Misterios sin resolver, en donde enlisto cada uno de los misterios, desde los más grandes e importantes hasta los más pequeños, que quedaron sin respuesta al final de cada saga de la historia de One Piece, y que así se han mantenido hasta la fecha. En esta ocasión vamos a hablar de Thriller Bark, que abarca desde el capítulo 442 hasta el 489 en el manga. Este video es una actualización del video original que publiqué hace ya más de 2 años y por lo tanto creo que merece una revisión. Si deseas ver toda la lista de reproducción de Misterios sin resolver, te la dejo en un enlace en la descripción y además seguramente también te interesará revisar la sección de misterios resueltos, en donde analizo todos los puntos que ya tienen respuesta. Si no ves un misterio mencionado aquí, seguramente es porque ya fue contestado. No voy a mencionar explícitamente ningún punto argumental reciente de la historia, así que cualquiera que haya terminado la saga de Thriller Bark puede continuar viendo el video. Vamos a comenzar. En el capítulo 442 los Sombrero de Paja comienzan su aventura en el Florian Triangle, cuando encuentran un barril flotando en el mar, y al recogerlo ven que tiene escrita la frase Kaishin Gohosen. En español podríamos traducirlo como en honor al dios del mar o tributo al dios del mar. Los Sombrero de Paja están interesados en ver el contenido del barril, pues tal vez tenga un tesoro, pero Nami explica que probablemente solo sea alcohol o conservas, pues es tradición que se hagan ofrendas a la deidad guardiana del mar para pedir por un viaje seguro. Mi pregunta es, ¿acaso esa deidad guardiana del mar existe de verdad? Pues hay algunas pistas que sí. Por ejemplo, en el capítulo 19 del manga, Shanks menciona que las frutas del diablo son encarnaciones del demonio del mar. Y vamos, al final de esta saga vemos justamente una silueta gigantesca que nunca supimos qué era. Y esta zona en particular, donde se desarrolla esta saga, se llama la zona del Triángulo del Diablo. Hay un detalle importante en esta escena. Luego de abrir el barril sale una bengala y esto sabemos qué es porque se trataba de una trampa de Moria para capturar personas para así incrementar su ejército de zombies. Sin embargo, eso no explica cómo es que justo luego de abrir el barril, Nami inmediatamente detectó un cambio de presión que marcó el inicio de una tormenta. ¿Fue coincidencia eso o consecuencia de abrir el barril? La idea de Moria de engañar gente con una falsa ofrenda habrá venido de que ya desde mucho antes de Thriller Bark se hacían ofrendas precisamente en esta parte del mar. Creo que aquí hay un detalle que probará ser muy importante en el futuro. En el capítulo 443, Brook nos describe que su tripulación fue aniquilada por personas muy poderosas. Recuerdo que repasaríamos más adelante en la saga, pero nos queda la duda, ¿quiénes fueron los que acabaron con la tripulación de Brook? ¿Serán personajes irrelevantes para la historia o en realidad hay más detrás de este evento? En ese mismo capítulo, Brook nos muestra que al perder su sombra a manos de Moria es incapaz de reflejarse en un espejo o tomarse una fotografía. La forma en la que la gente que ha perdido su sombra interactúa con la luz es extraña. Por un lado, su cuerpo se desvanece solamente ante la luz del sol y no se afectan ante luz artificial, pero de todas formas no se reflejan en los espejos. Y en el mismo capítulo, Brook nos dice que la isla Barco, Thriller Bark, viene desde el West Blue y por lo tanto no tiene campo magnético. Pero surge una pregunta interesante. ¿Quién se encargó de construir ese barco? No me parece que Moria, ni Absalom, Perona o Hogback tengan semejante habilidad como carpinteros. Tampoco me parece probable que los carpinteros de Water 7 se involucraran en su construcción. Entonces, ¿cómo fue la creación de Thriller Bark? ¿Moria buscó a alguien que le hiciera el trabajo o simplemente se apoderó de un barco que ya existía desde antes? En el capítulo 448 aprendimos que Sindri, la acompañante de Hogback, llevaba muerta desde hacía bastante tiempo, pero es interesante saber que era parte de una familia aristocrática y su nombre completo era Victoria Sindri. ¿Existe la posibilidad de que conozcamos más de su familia en el futuro, dada su conexión con la nobleza? ¿Será que su familia es importante en algún reino que veremos más tarde? En ese mismo capítulo vemos por primera vez uno de los personajes más enigmáticos del mundo de One Piece, el samurái Ryuma, o más bien, el cuerpo de dicho samurái. Este fue un héroe de Wano, capaz de cortar la cabeza de un enorme dragón. Nosotros nos enteramos de esto por primera vez cuando Oda confirmó que este personaje era el mismo que el protagonista de Monsters,
un one shot que él publicó años antes del lanzamiento de One Piece. Es una historia muy interesante si la pensamos como parte del canon, pues en ella no solo aparece un dragón, sino que además existe un cuerno para convocar dragones. ¿Seguirá existiendo ese objeto en alguna parte? ¿Aún habrá dragones naturales en el mundo? ¿Quién sabe? Pero justamente este año veremos la adaptación de Monsters en versión animada, lo cual a mí me emociona mucho, pues seguramente habrán algunos detalles interesantes para especular. Pero Ryuma no es el único personaje con un pasado interesante que aparece en Thriller Bark. Su cuerpo, reanimado con la sombra de Brook, pertenece a una categoría especial llamada General Zombies, subordinados de Absalom. Todos estos, en palabras del mismo Absalom, son guerreros de tiempos antiguos, con cuerpos en un nivel completamente diferente a los demás zombies de la isla. A lo largo del capítulo 450, 51 y 52, y en muchos otros más, vemos la figura de estos zombies. De algunos ya sabemos su identidad, al menos a medias, pero aún quedan muchos que desconocemos completamente. ¿Cuántos guiños al futuro de la obra habrá escondido Oda en estos personajes? En el capítulo 451 conocemos de nombre a uno de ellos, el Capitán John, que había sido mencionado por Baggy tiempo atrás en la historia. Más tarde en el manga nos darían más información de él, y es de esperarse que en el futuro sepamos aún más de su apariencia en vida, la causa de su muerte y tal vez de sus habilidades. Y algo intrigante es que se parece bastante a la doctora Kureha. ¿Serán hermanos o parientes? En el capítulo 452, el zombie Bujichuk nos describe a los General Zombies de esta forma: el líder de los caballeros de cierto reino, un criminal brutal, un samurái legendario, un pirata, un artista marcial. De ellos sabemos que Ryuma es el samurái y probablemente el pirata es el Capitán John, o uno de ellos. ¿Cuál será ese líder de los caballeros de cierto reino, por ejemplo? ¿Será un reino importante? ¿Quién es el criminal? ¿Quién es el artista marcial? Y en ese mismo capítulo nos introducen a otro General Zombie, Jigoro del Viento. Y misteriosamente Oda enfatiza mucho en su pasado. Nos lo presenta como un viejo legendario y obstinado, un maestro espadachín que mató a 7000 piratas para defender a su familia. Murió a la edad de 59. ¿No les parece demasiado detalle? Yo creo que en el futuro vamos a conocer qué sucedió ese día que Jigoro mató 7000 piratas, y tal vez lo sabremos de la boca de esos familiares que salvó, o de sus descendientes, o de alguien que haya visto lo que pasó. En el capítulo 455 se nos explica que en el mundo de One Piece la sombra es como una segunda alma, que bajo circunstancias normales siempre te sigue, pero gracias a la habilidad de Moria, esta sombra puede ser extraída y usada para reanimar un cuerpo muerto. Dado que el tema de las almas es uno muy controversial e importante en el mundo de las teorías, este concepto genera muchas preguntas alrededor de él, de las cuales abordaré algunas más adelante en el video. En el capítulo 456 aprendimos sobre la derrota de Moria a manos de Kaido y la secuela que este evento dejó en su forma de pensar. Es interesante cuestionarnos qué sucedió exactamente en ese momento. ¿Será que algunos de los cuerpos de los zombies de Moria eran parte de su tripulación original? Aunque más adelante se nos mostró un poco de este evento, realmente no sabemos los detalles de la batalla. Y en el mismo capítulo tenemos otra declaración interesante relacionada con las sombras. Brook nos enseña que la sal es capaz de purificar a los zombies, pues al ser una habilidad de fruta del diablo, la sal actúa como el mar, anulando la técnica. Pero eso nos hace preguntarnos, si se supone que el agua dulce también inutiliza a los usuarios de frutas, ¿cómo es que funciona entonces la sal? Pues lo que en realidad debilita a los usuarios de fruta es el agua estancada, no el agua salada en específico. Así que me pregunto cómo es que esta interacción funciona. Personalmente, yo creo que se debe a que la sal extraída del mar de alguna manera logra encapsular en sus cristales cierta energía que emite el agua, y es por eso que funciona. Dime tú en los comentarios qué opinas. Si les parecían suficientes las referencias al pasado de los General Zombies, ahora vamos con el más misterioso de todos ellos. En el mismo capítulo 456, Moria está muy feliz, pues ahora que tiene la sombra de Luffy podrá reanimar al zombie número 900, el más poderoso de todos. Hogback menciona que encontró su cuerpo en el país de hielo, y que en vida hace 500 años convirtió el país que lo arrestó en su propio territorio y creó un país de villanos, el guerrero conocido como el demonio mismo, Ors. Ors es un gigante colosal, con un tamaño que supera al de cualquier gigante ordinario. Aunque es catalogado como un gigante, no está relacionado a Elbaf. Más tarde en la historia se nos darían más detalles sobre él e incluso conoceríamos a uno de sus descendientes, así que tal vez en el futuro daremos un vistazo al pasado
y conoceremos más a detalle su vida y probablemente la causa de su muerte también. En el capítulo 462 se hace mención a otro dato del pasado de un personaje, pero esta vez es Brook. Y sí, sabemos sobre el tiempo de Brook como parte de los piratas Rumbar, pero hay algo más. Antes de ser pirata, él fue un líder de un convoy de batalla en cierto reino, y este hecho no solo es referenciado en este punto. ¿Qué nos quiere decir Oda con esto? ¿Hay algo más que saber sobre Brook? Porque esta información no parece trivial. Brook lo mencionó en su batalla con Ryuma, en relación con su técnica estrella, el Hanauta Sancho y Hatsugiri. Brook se molesta y dice que Ryuma solo tiene su sombra, pero no sabe del pasado y que cuando formaba parte del convoy la técnica se llamaba Requiem Lavanderol, pero sus compañeros, y no queda claro aquí si se refiere a los piratas Rumbar o a sus compañeros del convoy, renombraron la técnica. Me parece que este evento fue muy importante para Brook, pues él le dice a Ryuma que no utilice ese nombre, y que en algún momento veremos más sobre el pasado de este miembro de los sombreros de paja y cómo fue que se volvió pirata. En el capítulo 465 vemos la pelea entre Perona y Usopp, y destaco esto pues la fruta de Perona, la Horo Horo no Mi, es otra de esas cuyas habilidades van más allá que las de una fruta común. Es capaz de generar entidades similares a fantasmas llamadas Hollow, incluso ella misma puede salirse de su cuerpo como un Hollow. Puede crear bombas con estos seres y tiene el poder de cambiar el estado de ánimo de las personas con los Negative Hollow, además de usarlos para recabar información de lugares lejanos. ¿Qué son estos Hollow exactamente? ¿Serán parte del alma de Perona o algo diferente? En el capítulo 467 vemos la conclusión de la batalla entre el samurái Ryuma y Zoro. Y lo interesante aquí es que la herida que Zoro le hace se enciende con llamas de color azul. ¿De dónde provienen esas llamas? En el capítulo 469, después del discurso de Chopper, el cuerpo de Sindri comienza a resistirse a las órdenes de Hogback. Y en ese momento Chopper menciona que aún un cuerpo sin alma sigue manteniendo cierta voluntad. Entre más avanza One Piece, más complicado se va volviendo el explicar lo que constituye a un ser vivo. Tenemos su alma, su sombra, su personalidad e incluso su propio cuerpo tiene cierta conciencia aún después de muerto. En el capítulo 470 Robin recuerda el nombre de Ors como el demonio de la leyenda capaz de mover continentes. Este hecho hace aún más interesante la historia del personaje. En el capítulo 472 aparece el Shichibukai Bartholomew Kuma, uno de los personajes más importantes en la historia de One Piece. Él siempre carga una Biblia consigo. ¿Qué clase de información contendrá? La respuesta aún no es completamente clara. En ese mismo capítulo Zoro habla acerca de la enorme dureza de Shusui, por ser una espada negra. Este es probablemente uno de los primeros indicios en la historia del ahora característico color negro que aparece al usar haki de armamento. La pregunta interesante es, ¿cómo es el proceso para que una espada pueda volverse negra? En el capítulo 476, Lola y sus aliados utilizan a Luffy como recipiente de una de las sombras que habían capturado de la purificación de zombies, y posteriormente usarían 100 para formar a Nightmare Luffy. Menciono esto pues me parece interesante lo siguiente. Existe la teoría que las frutas del diablo tienen una especie de alma, una fuerza especial, y que si comes más de 2, explotas por una sobrecarga. Pero aquí vemos cómo Luffy puede albergar hasta 100 sombras en su cuerpo sin explotar. ¿Será que las sombras funcionan distinto a un alma real? ¿O es esta una prueba de que las frutas del diablo no funcionan con almas ni nada parecido? En el capítulo 477, Chopper nos aclara que Ors murió en el pasado a causa de hipotermia, pues mientras estaba en el país de hielo, no traía protección contra el frío. Esta es otra pieza de la historia de Ors que espero conozcamos en el futuro. En el capítulo 481, Moria consume 1000 sombras en un intento desesperado por vencer a Luffy antes del amanecer. Y aquí mi duda es, si los zombies eran numerados del 1 al 900 y de hecho una buena parte ya habían sido purificados, ¿de dónde sacó Moria 1000 sombras? ¿Es este un error por parte de Oda o tal vez Moria tenía algunas sombras guardadas para zombies posteriores? Probablemente esto último sea el caso. En el capítulo 483 hay un diálogo interesante. Sanji dice, supongo que Moria podía controlar cuerpos manipulando las sombras. Los dos comparten un vínculo aun cuando están separados. Aunque lo único que entiendo es que los cuerpos y las sombras tienen la misma forma. Zoro responde, calma, nada así de loco volverá a suceder. Y luego Sanji contesta, todas las criaturas raras que encontramos desde que llegamos a esta isla eran una ilusión creada por Moria. Ahora que ha sido destruido no queda nada. Es como despertar de un mal sueño. Curiosamente el capítulo se llama justamente El final del sueño. Y me pregunto, ¿este diálogo será un presagio de algo más? Yo creo que sí.
y que algo similar pero a mayor escala nos aguarda en el futuro. En el capítulo 486, Luffy encuentra una banda que le parece interesante y se la coloca en el brazo. Nami hace notar que no tiene problema con que la use y que de hecho no tiene gemas en ella. Más adelante sabríamos la importancia que ese accesorio tiene, pero esa historia aún no ha sido resuelta. Y en ese mismo capítulo se nos presenta la canción más misteriosa, o bueno, la única canción misteriosa del mundo de One Piece, el saque de Binks. En torno a ella tenemos 3 reacciones intrigantes. La primera viene de parte de Robin, que menciona tener recuerdos nostálgicos de ella. Pero nosotros conocemos el pasado de Robin. ¿En qué momento hizo esos recuerdos? Por la escena parece que le recuerda a buenos momentos, así que seguramente no fue cuando trabajaba con piratas. ¿Será que los sabios de Ohara la cantaban o tal vez la investigaban? Luffy recuerda a Shanks y su tripulación, entonarla también. Y Brook le explica que hace mucho tiempo todos los piratas cantaban esa canción en los buenos y en los malos tiempos. Algo que no había notado es que justamente tanto Shanks como Robin y Brook, todos ellos provienen del West Blue. ¿Acaso el saque de Binks tiene alguna conexión con esa parte del mundo? En el capítulo 488 se nos vuelve a recordar el final trágico de los piratas Rumbar a manos de un enemigo desconocido. Y en el 489 Brook vuelve a mencionar su pasado como parte de la fuerza militar de un reino también desconocido. El hecho de que estos detalles vuelvan a ser mencionados me hace ver que Oda claramente quería que los tuviéramos en cuenta para el futuro. En el mismo capítulo conocemos de forma general el funcionamiento de una vibrecard, que se fabrica con las uñas de una persona y es un símbolo de su tiempo de vida, además de apuntar siempre en la dirección de dicha persona. ¿Tendrá que ver esto con el factor de linaje? ¿Cómo se crea una vibrecard? Y para finalizar este video, en el capítulo 490 tenemos tal vez el misterio más importante de toda la saga de Thriller Bark, la enorme criatura del Florian Triangle. ¿Qué es esta criatura? ¿Cuál es su propósito y desde cuándo está en esa región del mar? ¿Acaso es este enorme monstruo el dios del mar que se mencionó al inicio de la saga? Hasta aquí el video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías sobre los eventos de Thriller Bark que quieras compartir? Escríbelas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Agradezco enormemente a todos los miembros del canal, a López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrasegundos, Cristian Ledesma Candás, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojcor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kev06, Bolas 24, Yof Kun, Andrés Miñán, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Brian Kirsinger, Regv2, Eduardo RS, Maineragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Oseb de Yolide, Gonsilp, Jack de Pájaro, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Vaca Banana, Léeme la Mente, Benjamín Bustos, Fra98, Sincro GR, Fiorella Paulini, Omanuel Humano, Mr. Don Luffy de Miel, Federico Juárez, Fede González, PX Flampe, Juan Carlos, Jessica Pérez, Hanna Hananomi, Héctor, Cristian Ignacio Zúñiga, Andrés, Mosquiño, Netamita, Dago del Sol, Día de Pescazur, Jack Gamer, Jorge Scammer, Teru Shinomiya, Gerhard Ditich, Oliver Salinas y Alejo. Si quieres unirte a los miembros, aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener un acceso anticipado a los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.